Le ponemos pausa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en la primera sesión del seminario de ecuaciones diferenciales y geometría. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Rodríguez, él es estudiante de doctorado de aquí del Departamento de Matemáticas. Y hoy nos va a platicar sobre propiedades geométricas de las subvariedades normales y tangentes en variedades riemannianas. Bueno, hola a todos, buenas tardes, a los que están aquí presentes y a los que están allá por Zoom. Gracias por darse tiempo para algo de la charla. Gracias, Carla, por dar la charla, la plática que les voy a dar hoy. Bueno, pues, nada más como una breve introducción, yo soy, como ya dijo Carla, soy estudiante de doctorado aquí en la UAM Iztapalapa, de matemáticas. Estudié allá en Hidalgo un rato, estudié la maestría, también parte de mi maestría la hice acá. Entonces, pues ya tengo aquí unos añitos en la UAM Iztapalapa y justamente no trabajando con Josué de geometría. Nos hemos basado desde que lo conozco básicamente en cosas de subvariedades y entonces hoy voy a hablar un poquito de eso, de un concepto que introdujo él con otro colega y cómo se aplica a algunas cuestiones de variedades regladas. Entonces, bueno, voy a dar comienzo a la charla. Bueno, esta es una breve guía sobre lo que voy a platicarles un poco. Primero voy a comenzar con una terminología básica, que son los preámbulos, lo necesario para poder hablar de estas cosas. Ya en la segunda parte vamos a hablar sobre los resultados que tuvimos. Esta plática está basada en un artículo que recién nos acaban de aceptar en una revista, parte de mi proyecto doctoral. Y ya después, al final, pues son algunas propiedades generales, ¿no? Acá estamos en el marco, ¿no? Control de las superficies regladas, dimensión 2, y acá son propiedades generales de dimensión arbitraria. Entonces, bueno, voy a comenzar con el concepto principal de la charla. El concepto es este de subvariedades normales. Como decía, lo dieron Josué y su colega Mario en ese artículo que pongo allí. Y la definición es esta de acá, ¿no? Tenemos dos subvariedades y una variedad riemanniana, M barra. Diremos que son normales si su intersección, que intersectan bonito, dice su intersección es una subvariedad de M barra, y si además, para cada punto en la intersección, tenemos que, si tengo un vector tangente a M y normal a la intersección, entonces ese vector va a ser normal a M, al tangente de N, ¿no? Esta condición básicamente está diciendo, ¿no? Que cuando yo quito lo que tienen en común M y N, y lo hago con esta condición de ser normales, entonces todo lo que sea tangente a M va a ser normal a M. ¿Va? Esta definición es simétrica, es decir, es equivalente a agarrar primero N y luego M, ¿no? Esta es una ilustración rápida en dos dimensiones sobre qué son subvariedades normales. Tengo la intersección, se intersectan en una curva estas dos superficies en una subvariedad, digo, en una variedad de M barra. En cada punto de la intersección tomo un vector, bueno, cualquier vector que sea normal a la intersección y tangente a M, que es la que está ahorita, y entonces resulta ser que es normal a N. Bueno, como primera observación, vamos a suponer que todo esto, bueno, que cuando M y N son variedades normales, se intersectan transversalmente. Es un concepto de diferencial. Y lo hacemos para evitar ejemplos como el que M y un abierto de L sean normales. Eso es segundo. Y bueno, este es el ejemplo más importante de este tipo de subvariedades. De hecho, me parece que es inspiración para el mismo concepto. Dada una superficie orientada M en una variedad riemanniana completa y orientada a M barra, vamos a considerar la superficie normal reglada a M, que va a estar construida a lo largo de una curva en M, está parametrizada por longitud de arco, como esto. Esto es básicamente disparar a lo largo de gamma con geodésicas en el espacio ambiente. Estoy anclado en gamma de S con el mapeo exponencial y de ahí estoy disparando en la dirección de eta. Eta es el vector, lo dice aquí, el vector normal a M y la exponencial es la función exponencial. Bueno,
En este caso, como decía, es un ejemplo, ¿no? M y sigma son superficies normales en M bar. Este es un ejemplo rápido. Dada la esfera y una curva allí, entonces la superficie normal reglada, que es un cono, a lo largo de esta curva, es, a lo largo de esta curva en la esfera es el conito que estoy diciendo. Lo tomamos el vector normal a la curva y a partir de ahí disparamos, estamos en R3, disparamos con características que son líneas rectas y tenemos el cono, ¿no? Esa es la superficie normal reglada. ¿Va? Bueno, pues ya motivados por los resultados que obtuvimos con las variedades normales, tanto en dirección arbitraria como en dirección 2 y con variedades digo, con superficies regladas, pues ya nos metimos también con la noción de tangencia entre sus variedades. Entonces aquí la pongo. Es dual completamente a la de normalidad. De hecho, la definimos así para que se vea la dualidad. De nuevo, dos variedades en la variedad riemanniana se intersecan bonito, es decir, en una subvariedad, y además, pues cada vez que yo tenga esto de aquí, que yo tenga un vector tangente y normal, tangente a n y normal a la intersección, entonces va a estar n. Esto, pues la verdad es nada más decir esta inclusión de espacios tangentes. Pero bueno, estamos en un contexto geométrico. De hecho, la siguiente observación es precisamente para decir eso, es decir, la noción de tangencia no necesitamos una estructura riemanniana en M barra. Lo único que necesitamos es esta inclusión, ¿no? Tangentes, pero dado el contexto geométrico que tenemos, pues, es decir, con una estructura riemanniana, pues lo damos así, totalmente análogo a la noción de normalidad. Y de hecho, pues esta noción no es de todo simétrica, ¿no? Como la que se dio con normalidad. Por eso, de hecho, tenemos una inclusión nada más. Cuando la dimensión es igual, entonces sí tenemos la noción, ¿no? De n tangente a m implica m tangente a n. Y entonces en este caso diremos que las subvariedades son tangentes en m bar. Y un ejemplo rápido de esto es considerar una subvariedad en un espacio lineal, por ejemplo en algún Rn. Entonces en cada punto hay una vecindad en m alrededor de este punto, tal que el espacio tangente cuando yo lo traslado a ese punto, es este de aquí, voy a tener que n con ese abierto van a ser subvariedades tangentes en m, cuya intersección es solamente un punto, bastante natural. Y acá un dibujito sobre cómo se ven en lección 2, ¿no? Un dibujito de subvariedades tangentes. De nuevo, tengo la intersección, tomo un vector normal ahí y tangente a n, entonces también es tangente a n. Y de hecho, pues esta también está inspirada en este concepto de contacto Röntgen-K. Este contacto Röntgen-K está definido en RN. Dadas dos curvas suaves definidas en el mismo intervalo, decimos que tienen contacto Röntgen-K si sus derivadas en ese punto, contacto Röntgen-K en un punto T0 ni, decimos que tienen contacto Röntgen-K si sus derivadas hasta Röntgen-K coinciden allí. Entonces, a partir de esta definición, pues damos otra, que es ahora con dos subvariedades en Rn, decimos que dos subvariedades tienen contacto Röntgen-K, y para cada curva, en M, con alfa de 0 igual a P, existe otra curva que tiene contacto Röntgen-K en 0. Entonces, dado todo esto, estamos en Rn ahora, pues si M y N son tangentes, entonces ellas tienen contacto de orden al menos K, mayor o igual que 1, para cada P en intersección. Entonces, esto es como un caso particular cuando estamos en Rn del contacto de orden K. Y bueno, el último concepto importante para ya poder dar los resultados de variedades regladas es el de superficie reglada. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la superficie normal reglada, solamente que ahora vamos a disparar con un campo vectorial unitario arbitrario a lo largo de una curva. Y la curva va a seguir estando en M. Es decir, todo esto está dentro del contexto de M. Consideramos una curva allí que llega a M y de ahí empezamos a disparar con geodésicas. Entonces, una superficie reglada en M a lo largo de gamma en la dirección de X, pues va a ser lo mismo que hicimos con la superficie reglada, normal reglada, que es disparar con geodésicas. Otra vez, ¿no? Pero ahora en una dirección arbitraria con la función exponencial. Y bueno, cuando
cuando tenemos una superficie arreglada en M, entonces su intersección va a ser la curva, más bien está parametrizada aquí la curva. Y lo que acabo de mencionar, cuando x es igual a eta, si el campo normal unitario AM respecto a M barra, pues recuperamos la superficie normal reglada que teníamos ahí. Bueno, pues esto nada más es una pequeña observación sobre, sobre la regularidad del conjunto sigma, ¿no? Porque lo dividimos como un conjunto, ¿no? Que aventamos geodésicas nada más. Y bueno, en general sí es una superficie regular, ¿no? Pero hay algunos casos en donde, pues, tenemos frontera y esos ejemplos no nos interesan ahorita. Por ejemplo, en este caso, si m barra es igual a R3, si considero el cilindro, considero pues eh, un circulito allí en el cilindro, entonces, y además disparo con la derivada, con la misma derivada de la curva, entonces vamos a tener una función, una superficie con frontera, donde la frontera va a ser el circulito. Entonces, por esto es esta observación, es decir, si yo considero esta función phi, que es básicamente de la parametrización de sigma, entonces obtenemos esto, ¿no? Que la diferencial, todo esto a lo largo de la curva, es decir, cuando t es 0, o sobre la curva, entonces la diferencial tiene estas dos, ¿no? La diferencial manda a los canónicos a gamma prima y a x de s, para cada s en la curva, ¿no? Entonces, si ellos son linealmente independientes, que eso lo paso a la arriba, el mismo, entonces obtenemos que phi es una inversión que va de este conjunto de R2 a M barra. Por lo tanto, esa inversión, como tengo una inversión, entonces tengo un delta suficientemente chiquito, tal que cuando phi lo restringo a una bolita, que de hecho va a llegar a un tercio de sigma, esto va a ser un encaje. Eso básicamente es la definición de que sigma es una superficie inversa. Entonces ya, cerquita de gamma, vamos a tener que ese conjunto sigma es una superficie inmersa regular. Está todo bien, podemos hacer que me entienda. Y bueno, estos son un par de ejemplos rápidos de superficies regladas en S2. Primero, a lo largo de una curva, estos ejemplos los vamos a poner más adelante. Y también una superficie reglada sobre un cilindro a lo largo de una hélice. Lo primero, ¿cuál es lo primero que es? Ay, la tengo más adelante, la pongo. Pero no me acuerdo cuál es el nombre de ese curva. Entonces, ¿puedo? En un momento le pongo la presentación, ¿no? Pero sí, sí, es parte de los ejemplos que traigo. Sí. Bueno, y bueno, todo esto lo vamos a asociar con este concepto que es el marco de Darboux. Es un concepto que se utiliza en el contexto de geometría riemanniana. Vamos a concentrarnos solamente en esta parte del marco de Darboux. Por eso, de hecho, consideramos curvas a lo largo de una variedad de una superficie M, perdón. Tenemos M y N superficies orientadas en M barra, de dimensión 3, tales que la intersección está parametrizada por una curva en M, justo como lo tenemos antes. Entonces consideramos los siguientes campos vectoriales. TDS va a ser la derivada de la curva para cada S. WDS es un campo vectorial unitario a lo largo de gamma, que va a ser, lo vamos a considerar compatible con la orientación de M, está orientada, y tal que es una base ortonormal del espacio tangente de M a lo largo de gamma. Y vamos a considerar el vector normal AM, y vamos a decir que eta de S pues denota el valor de eta en la curva. Entonces todos esos campos vectoriales están definidos en una curva, a lo largo de una curva, para parametrizados con T, ¿no? Digo, con S, perdón. En este caso, bueno, pues T, W y eta es un marco de Darboux, ese conjunto de tres campos vectoriales, a lo largo de gamma en M. Estos están determinados por las ecuaciones vectoriales de Darboux, que están donde se involucran estas cantidades que van a ser importantes después, que son la curvatura geodésica, la curvatura normal y la torsión geodésica de gamma en M. A partir de estas de aquí, bueno, pues uno puede calcular cada uno de esos numeritos con esas expresiones.
Por ejemplo, la curvatura geodésica está midiendo de alguna manera qué tanto se desvía una curva de ser una geodésica. Y de hecho, cuando la curvatura geodésica es cero, es una geodésica. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo esas ecuaciones vectoriales, bien, aquí está un dibujito de un torito, una curva, y el marco de la luz se está moviendo, ¿no? A lo largo de la curva, depende de M, depende de la geometría de M, de hecho, las curvaturas geodésicas, la curvatura normal. Entonces ahí está T, W es el que le falta para tener una base ortonormal y que sea compatible con la orientación de M. Entonces todos están así. Y bueno, pues ya estos son los resultados que tuvimos. En el artículo, ahí lo pongo, donde se pueden encontrar los resultados. La primera proposición es simplemente una, un caso particular. Bueno, dado el contexto que acabamos de poner del marco de Darboux, de una curva y VM, y una superficie orientada tal que tales que su intersección está parametrizada por la curva, pues entonces estas son condiciones equivalentes para que tengamos esas dos superficies normales. Entonces son muy simples. M y N van a ser normales en M barra, si y solo si el que completaba a T para tener una base normal en M es ahora normal a N, y al revés, el vector normal a M es ahora tangente a N. Sí, sí, básicamente. De hecho, en este caso sí. De hecho, no solamente están aquí, están generados por esto, ¿no? W es el normal a N está generado por W, y también el tangente a N está generado por eta y por T, ¿no? También está ahí. Entonces, sí, es solamente un caso particular, ¿no? Ahora, lo importante es esto, ¿no? Esta es la parte importante, ahora restringirlo cuando N es una superficie reglada. Entonces tenemos una superficie reglada, bueno, M una superficie orientada en M barra, sigma una superficie reglada a lo largo de gamma, de una curva allí. Entonces los enunciados son equivalentes. M y sigma son normales en M barra. Sí, solo sí, X, que es el vector con el que yo estoy, si lo denoté, ¿no? Es gamma, es a lo largo de gamma y está en la dirección de X. X es una combinación lineal, básicamente de T y eta, y como X es unitario, pues tienen que ser esas las funciones que hacen la combinación lineal deben ser coseno y seno, donde θ es el ángulo entre x y t. Eso es lo que vamos a usar después, es parte de los resultados que tenemos. Y bueno, esta solo es la misma condición que tenemos arriba, solo desglosada. Eta de s es parte del tangente del signo. Es decir, pues lo que había hecho hace un momento, pues T de s y eta de s generan al tangente de signo. Bueno, pues a partir de aquí es que pudimos obtener estos son el teorema más importante junto con el de la versión tangente. Expresan a lo largo de gamma las curvaturas media y de Gauss de sigma, y solamente están en términos de la geometría de N, que es la parte importante. Es decir, la normalidad realmente logra que menos a lo largo de la curva podemos conectar la geometría de sigma, que es la superficie reglada, con la geometría de M. Y de hecho, las fórmulas que tenemos acá están solo en términos de la geometría de M. Ahí no metemos nada sobre sigma. Entonces, dado el contexto de antes, M una superficie orientada en M barra, sigma una superficie reglada a lo largo de gamma, y ahora pedimos esta condición que vamos a poner arriba, es una condición equivalente a que sigma y M sean normales. Entonces, dado sigma y M normales, tenemos esto, ¿no? El vector de curvatura media de sigma a lo largo de gamma está descrito por esta ecuación vectorial. Aquí está el W, que es el vector que genera justamente al espacio normal, a sigma. Y bueno, pues está en términos de los ángulos. Aquí hay unos ángulos, que es el ángulo que habíamos puesto acá. Y solamente aparecen estos dos términos, kappa G y tau G, que son la curvatura geodésica de gamma NM y la torsión geodésica de gamma NM. Es decir, todo esto está solamente visto en términos de N. No hay nada de... Es una expresión de la geometría de sigma en términos de N. Y también tenemos algo para la curvatura seccional.
la curvatura seccional de M barra respecto al plano generado por T y eta, que de hecho este es el espacio tangente de sigma, acabamos de mencionar, y la curvatura de Gauss de sigma, la curvatura seccional, también aquí, ¿no? Es de dimensión 2, eso ocurre, están relacionadas así. La curvatura seccional sobre el plano pi es igual a la curvatura de Gauss de sigma más esta expresión que depende otra vez solamente de la curvatura geodésica y la torsión geodésica de gamma en m, solo otra vez de la geometría en m. Y bueno, como corolario, fijándonos ahora justo en la superficie normal reglada, es decir, ahora ya no disparamos con respecto a un x arbitrario, sino con eta. Es decir, θ es igual a pi medios, fue el caso anterior, ¿no? Si θ es igual a pi medios, entonces este término es 0 y este es 1. Pues ahí va metido, solamente ponemos θ igual a pi medios. Entonces tenemos fórmulas muy simples a lo largo de gamma para la curvatura media de sigma, que de hecho nada más es esto, es la curvatura geodésica sobre 2. Y bueno, en particular, de aquí se deduce que sigma tiene curvatura media 0 a lo largo de gamma, si solo si gamma es una geodésica en M. Es decir, hago 0 oeste, este tiene que ser 0, hago 0 oeste, tiene que ser 0. Muy simple. Este resultado, de hecho, está en este artículo de la moneda y de. Entonces, digamos que esto es una especie de generalización, ¿no? Porque de hecho es un caso particular nada más de la fórmula que tenemos arriba. Y bueno, pues también cuando ve la superficie normal reglada, pues tenemos también una expresión muy simple que relaciona estas dos. De hecho, aquí andamos investigando una desigualdad, ¿no? Tenemos un cuadrado, ¿no? Pues la curvatura seccional de pi es mayor o igual que la curvatura de sigma. Entonces, tenemos esa ecuación. Todo esto a lo largo de gamma y donde pi es el generado por t y t. Entonces, en particular, pues gamma es una línea de curvatura en M si solo si las curvaturas seccional del ambiente y la curvatura de Gauss de sigma a lo largo de gamma son iguales. De hecho, esto cuando M barra es igual a R3, es decir, hacemos este 0, pues tenemos el teorema de Bonet. También como popular tenemos el teorema de Bonet. ¿Vimos? Y bueno, ahora, esta observación solamente es para mencionar que de alguna forma la condición de ser normales sí permite conectar aún así, es decir, las fórmulas anteriores eran una superficie reglada y aparte normal, ¿no? Eran las dos condiciones. Entonces, cuando tenemos solamente normal, es decir, podemos construir varias superficies normales a una superficie dada, pues ahí aún podemos conectar algunas cosas, es decir, aún aquí aparece este mismo término, ¿no? Pero bueno, la parte de ser reglada realmente ayuda mucho, ¿no? Ese es el término que se va. Cuando estoy este elemento de aquí, que es la segunda derivada, bueno, que es básicamente la derivada, la aceleración de la curva a lo largo de, que tiene el vector tangente x, se hace 0, porque justamente estamos construyendo con geodésicas en esta dirección. Entonces este término es el que se va a hacer 0 y tenemos la fórmula. Cuando no tenemos eso, cuando no tenemos cosas regladas, pues no podemos hacernos ese término, pero bueno, ahora sí pongo estas dos ecuaciones que son parte de lo que uno puede obtener solamente suponiendo normalidad, de m y n. En general, pues no son ciertas. Podemos, por ejemplo, la primera fórmula, pues no es cierta cuando considero el plano XY, y tengo la esfera unitaria en R3, M es el plano, N es la esfera unitaria, entonces su intersección es el círculo que tenemos aquí, que de hecho es menos WDS del marco de Darboux. Y bueno, la curvatura que es ese circulito en el plano es 1, debe esperarse. Pero bueno, esto de aquí no es cierto, ¿no? Es decir, la esfera unitaria no tiene vector de curvatura media igual a esto, ¿no? Vemos que de hecho es. Entonces, en general no podemos esperar eso. Esto hubiera salido si considerábamos n igual al cilindro, que es la regla normal, por ejemplo. La reglada. Pero bueno, en la esfera es normal, al plano sí, pero no arreglado. Entonces, bueno, pues tenemos estas dos fórmulas de aquí, y de hecho, cuando se presentan en una geodésica, sí tenemos
la misma ecuación que teníamos arriba. Es decir, de aquí de este término se va, ¿no? Y geodésica, entonces obtenemos la misma fórmula que teníamos cuando teníamos superficies regladas. Y bueno, pues es un ejemplo rápido. Consideramos un análisis circular, que de hecho es uno de los ejemplos que un poco de los que entonces tenemos el análisis circular para avanzar por longitud de arco y el cilindro. El marco de la luz asociado está dado por estos vectores de aquí. ¿Sí? Entonces, para un ángulo fijo tenemos esta parametrización. Estamos en este contexto en R3. Entonces es gamma de S más, es decir, la exponencial en R3 sería así, ¿no? Es agarrar una curva y de ahí empezar a disparar con T con el vector que necesito. ¿Ok? Entonces se calcula rápido que las curvaturas geodésicas y normal y la torsión geodésica de gamma en M son estas de. Entonces ya en consecuencia el vector de curvatura media de sigma a lo largo de gamma está dado por la formulita que teníamos antes, que se reduce a esto de aquí. De aquí se ve, ¿no? Que sigma es mínima, es decir, su curvatura media es 0, bastante igual a 0. Sí, solo si x es igual a eta o bien θ es igual a pi medios, es decir, este término es 0. Bueno, eso es equivalente, ¿no? Por tanto, sigma es mínima si solo si es un helicoide, que es básicamente, se sabe. La curvatura de Gauss, también, de sigma, a lo largo de gamma, satisface esta ecuación de aquí. Y estas son las superficies que tenemos, construimos, calculamos su curvatura media y su curvatura de Gauss. La de medio es la helicoide, sabemos que es mínima, en R3. Y estas son otro par, ¿no? Que de hecho también son normales al cilindro, pero bueno, están torcidas, ¿no? Están un poco torcidas. Sí. ¿Esas las generaste inicialmente o las creaste con matemáticas? Matemáticas. Bueno, por matemáticas. Usamos la parametrización que tenemos acá. Okay. Sí, la que está acá. Esta de la de arriba. Sí, y le empezamos a dar valores a θ y generamos estos de allí. Sí, sí. Bueno, antes de continuar con otro ejemplo, pues también obtenemos un par de formularios más. Uno de ellos es también otra generalización de un resultado que dio Rafael López y Gabriel Ruiz en este artículo. Lo hicieron para el caso de R3, acá pues ya está en general, ¿no? Para una variable riemanniana. Entonces, dada una superficie y una variable riemanniana completamente orientada, si suponemos que la superficie normal reglada, construida a lo largo de una geodésica de M, es una superficie de curvatura media constante, entonces debe ser mínima. De hecho, puse la demostración porque es bastante cortita. Lo obtenemos de la fórmula que teníamos arriba, es decir, x es igual a eta, es decir, θ igual a pi medios. Entonces, sigma, que es una, digo, gamma, que es una geodésica en M, que es justamente una de las hipótesis, implica, ¿no? Ya por el resultado, por la fórmula que teníamos arriba, esta de aquí, perdón, esta de aquí, como es superficie normal reglada, es en la parte. Entonces, cuando este es 0, pues ya H sigma va a ser 0 a lo largo de gamma. Pero bueno, como estamos suponiendo que sigma es de curvatura media constante, pues entonces tiene que ser 0 en todos lados. Y ya 0 en algún lado, pues ya es un punto. Y bueno, el último corolario que vamos a poner es que si M es la esfera y tiene una superficie reglada a lo largo de una curva allí, y suponemos aparte que son normales, esa M y sigma, entonces si sigma es una superficie plana, entonces solamente de dos, ¿no? Tiene que ser M en un círculo mayor, o X tiene que ser E. Es decir, tenemos que estar arreglando en la dirección del vector normal de M. Y bueno, acá tenemos otro que es justamente el ejemplo que es la parametrización de la curva. No está parametrizada por longitud de arco. Para eso hay que hacer unos cuantos cálculos más. De hecho, determinar este elemento de aquí y este de acá abajo. Pero bueno, ya después de unos cálculos que se hacen con esta curva, tenemos a TDS, obtenemos la segunda derivada de la curva y también construimos el marco de Darboux que está allí.
Lo hacemos con el producto cruz, otra vez estamos en R3. Y consideramos la parametrización de nuevo, que es igual a la anterior, solamente que con TDS y FDS como antes. Entonces, S2 y sigma son superficies normales, justamente por cómo se construyó en el producto cruz. Entonces, a partir de ahí ya tenemos el marco de la luz asociado. Y entonces, como S2 es totalmente umbilical, de ahí se sigue que cualquier curva allí debe tener torsión geodésica igual a cero. Es parte de ser totalmente umbilico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya, entonces la curvatura de Gauss a lo largo de gamma debe satisfacer esto, es decir, ya solamente en términos de la curvatura geodésica. Y entonces sigma es plana, a lo largo de gamma sí, solo sí, pues θ es igual a pi medios. Y acá están los dibujos que tenemos, θ igual a pi medios es la de hasta allá, que es la que es plana. Ya las otras también son normales, pero bueno, y bueno, ahora, pues, bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Son los resultados sobre superficies regladas, pero para el caso tangente. Es decir, obtenemos de hecho resultados y fórmulas muy parecidas, cuando consideramos ya no superficies normales, bueno, regladas normales a M, sino ahora tangentes a N. Entonces, este es un resultado como el anterior, una microproposición. Es un caso, es aterrizar en dimensión 2 y en este contexto, la definición de tangentes. M y N superficies orientadas, tal que su intersección está parametrizada por una curva. Entonces, es equivalente que sean tangentes a que W, que es el que completaba el marco en M, bueno, el marco, bueno, completaba a T para que fuera un marco ortonormal en M, pues también va a ser también elemento de N, y además el vector que era normal a M, pues ahora también es normal a N, que es lo que se espera cuando son tangentes. El corolario es muy parecido también. M y sigma, ahora estamos con N igual a sigma, a una superficie reglada, a lo largo de una curva gamma en M. Entonces son tangentes y solo sí son combinación lineal, ahora ya no de T y eta, sino de T y W, donde aquí le pusimos con el ángulo para que haya confusiones con X y T. Y pues lo mismo, ¿no? Que los tangentes a lo largo de gamma sean iguales. Y obtenemos, de hecho, fórmulas muy parecidas también, las iguales. De nuevo, sigma es una superficie reglada y ahora es tangente por esta condición, estamos reglando en esa dirección. Entonces, el vector de curvatura media otra vez va a estar en términos solamente de M, solamente que en lugar de la curvatura geodésica va a estar en la curvatura normal. La curvatura geodésica sigue apareciendo, hay un menos por ahí. Y lo mismo con la curvatura seccional. En lugar de la curvatura geodésica, pues tengo la curvatura normal. Todo esto es a lo largo de gamma, nada más. Y entonces, de forma análoga, como se consideraba antes, pues la superficie tangente reglada M va a ser la que es la superficie reglada en la dirección de W, en una dirección particular. Es decir, cuando θ es igual a otra vez a pi medios, ¿va? Pues queda en términos de W. Y bueno, dado esta definición, bueno, hay un ejemplo, ¿no? Para S2, a lo largo del ecuador, la superficie tangente reglada va a ser el siguiente. Entonces, tenemos también, utilizando esta parte, ¿no? Del teorema anterior, cuando la superficie reglada es W, puede estar en la dirección de W, es decir, cuando es una superficie tangente reglada, tenemos fórmulas también muy parecidas a las que teníamos antes. Curvatura normal está otra vez aquí. Entonces aquí se deduce de nuevo que sigma tiene curvatura media cero, así como antes, a lo largo de gamma. Si solo si gamma es una línea asintótica. Las líneas asintóticas son justamente las que cumplen que la curvatura normal es cero. Y también tenemos, de hecho tenemos la misma fórmula, si es, cuando tenemos la superficie normal reglada. La misma, ¿no? Es decir, la curvatura seccional y la curvatura de Gauss de sigma están relacionadas pues, básicamente por torsión geodésica al cuadrado. Entonces también podemos hacer una especie de igualdad, ¿no? Por lo del teorema de Bonnet.
solamente que en lugar de considerar la normal, pues podemos considerar la tangente. Según esto, pues estamos midiendo lo mismo. Y bueno, pues es una superficie tangente, por ejemplo, al caso análogo al que tenemos arriba, superficie normal reglada, esta es la superficie tangente reglada a M a lo largo de gamma, que es un bonito, pero al revés, ¿no? Ahorita lo estoy apuntando para abajo. Y bueno, el mismo caso que antes, con un último ejemplo, vamos a considerar la hélice y el cilindro, pero ahora con el caso tangente, la misma curva, la hélice y la misma M, que es el cilindro. Entonces fijamos un phi y construimos pues, ya la parametrización aquí. Y bueno, estas cosas ya las habíamos puesto arriba, se calcularon y se usaron aquí mismo. Entonces obtenemos esta fórmula para la curvatura de Gauss. Entonces, a partir de aquí se deduce, ¿no? Que sigma es plana cuando esto es igual a pi cuarto, ¿no? Cuando esto te da 0. Y ese es justamente cuando tenemos el cilindro. Que en ese caso, sí, la forma en cómo se está arreglando, se está dando otra vez el cilindro, que es justamente este. Todas las demás, bueno, pues hay una leve de tuercen un poco, y ya cuando tenemos el pi cuarto, entonces estamos arreglando. Entonces ya tenemos el cilindro. O sea, al menos localmente es el cilindro. Son igualitos. Y bueno, pues vamos, llegamos a la parte de las propiedades generales de las variedades. Aquí ya estamos fuera del contexto de las superficies regladas, ya estamos en dimensión arbitraria. Y solamente son tres resultados que obtuvimos al considerar las variedades normales. Esto ya es de dimensión arbitraria, tanto m y n como m barra. Nos dadas dos variedades normales en m barra. Si suponemos que n es totalmente umbilical en m barra, entonces la intersección también va a ser totalmente umbilical, pero en m. Y además vamos a tener esta formulita para expresar el vector de curvatura media de la intersección en m, está en términos de vector de curvatura media de n en el ambiente, solamente está proyectado sobre la gente de m. Esto ya lo puse, ¿no? Pero esta T significa que está proyectado sobre la gente. Bueno, solo para mencionar este mismo resultado, no es más que en lugar totalmente biólico, totalmente geodésico, se demostró acá, en un artículo donde el doctor Josué dio el concepto de sus variedades normales. Y bueno, este es un ejemplo de el resultado anterior. Si consideramos una hipersuperficie de rotación arbitraria, ¿no? M a la M de dimensión n, en el espacio euclidiano, está parametrizada de manera natural por esto de aquí, donde el X de S, Y de S es la curva perfil con la que estamos, con la que vamos a rotar, ¿no? Es la que genera, ¿no? Curva relatriz, básicamente. Parametrizada por longitud de arco, y esta phi de aquí es una parametrización ortogonal por conveniencia para los cálculos de la esfera unitaria SL. Entonces, esto es la parametrización genérica de una hipersuperficie de rotación en Rn. Entonces, lo que voy a presentar ahorita es básicamente una forma alternativa de demostrar este hecho que ya se conoce, que cuando tenemos y' distinto de la derivada en un punto es distinta de cero, entonces las remanaditas de las superficies de rotación son totalmente umbilicas. Eso ya se sabe. Esta es la forma de demostrarlo usando el teorema anterior con el concepto de variedades normales, que es este. Lo que hay que hacer básicamente es construir una esfera de cierto radio y con cierto centro, tal que cuando yo la intersecte con M, me dé una intersección normal, y entonces justamente la intersección va a ser este de aquí, que es el slice, ¿no? El corte que estamos queriendo demostrar que es totalmente único. Este es el radio, este es el centro, y este es el radio que se tiene que considerar, dado un S0 en particular. Entonces, de esta manera, como n es totalmente umbilical en Rn más 1, entonces por el teorema anterior, la intersección que resulta ser esto de aquí es totalmente umbilical en N. Y bueno, también obtenemos una expresión a partir del vector de curvatura media de la esfera
de allá, obtenemos esta expresión para la curvatura media de la intersección en el. Basta con proyectar el vector de curvatura media de la esfera en el ambiente Rn+1 sobre el tangente de M. Y bueno, este es el dibujito que estaba describiéndose arriba. Esta es la superficie de rotación, esta es la curva que genera a partir de este eje fijo, pues rotamos y obtenemos la superficie de rotación. Entonces, para demostrar que estas de aquí son totalmente umbilicales, no estamos considerando ni estas cinturitas ni estas de acá. Estas de hecho son totalmente geodésicas. Entonces, lo que hacemos es construir una esfera bonita, tal que cuando yo la intersección sea normal con la superficie de rotación y justo que la intersección es una rebanadita. Entonces, esa es la ilustración de lo que se hizo en el ejemplito anterior. Y bueno, finalmente, ya este es el último. Obtuvimos también algunos resultados parecidos, parecen no tan fuertes como los de normalidad, pero muy parecidos respecto a cuando consideramos variedades tangentes. Entonces, dadas por sus variedades en M barra y supongo que N es tangente a M, entonces N totalmente umbilical en M barra va a implicar que estos dos sean equivalentes, es decir, ver si la intersección es totalmente umbilical en N y M es equivalente. Eso es lo que da la condición de tangencialidad en este sentido. Y también, bueno, uno de verificar también se puede demostrar para las geodésicas, bueno, para un totalmente geodésico, pues si se tiene también un resultado parecido al que tenemos arriba. Lo mismo, si N, si N es tangente a M y si N es totalmente geodésica en M barra, entonces M va a ser geodésica en M barra a lo largo de la intersección también, y además vamos a tener lo mismo que acá arriba, ¿no? Es decir, ver si son totalmente geodésicos, en N o en M va a ser equivalente. Tenemos una, entonces también tenemos la otra y viceversa. Y, pues bueno, esto es todo lo que les quería platicar. Estas son las referencias que tenemos en el artículo, los que nos basamos para los resultados. Esto también por acá. Y bueno, pues muchas gracias por. Gracias. Primero los que están presentes. ¿Alguna pregunta? ¿Quienes están en línea? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues si no hay preguntas, te agradecemos nuevamente, Eduardo. Muy bonita charla. Gracias. Muchas gracias. Te agradecemos también. Agradecemos también tu asistencia. Te esperamos 15 días. Justo nos va aquí. Bonita tarde. Sí. ¿Quieres tomar?